Bueno, entonces tenemos que darle las buenas tardes, buenas noches o buenos días para el que nos esté viendo, como diría Truman, a todo el mundo, porque esto es una nueva edición del Faro del Fin del Mundo, ¿no? Sí, con una idea un poco distinta a la que venimos haciendo. Sí. Intentando darle una vuelta de tuerca un poco más, qué sé yo, de nuestro submundillo. Bien. No tanto del submundillo de la ciencia y más de otro tipo de submundillo. Sí, más nerd, capaz. Sí, Bueno, sí. para el que nos sintoniza por primera vez en Twitch o en YouTube después, mi nombre es Fernando, el que está a mi izquierda es el señor Francisco. Y bueno, Tenemos un invitado. tenemos un invitado. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Federico. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Espero que anden bien. Y bueno, me han invitado para este programa tan especial, para un tema muy particular. No sé si ustedes quieren arrancar explicándolo o hablándolo. Bien, en este programa en general nosotros tratamos de hacer un análisis desde el mundo de la ciencia, de la propia ciencia, digamos. Intentar principalmente de determinados temas que se hablan, intentar de darles una vuelta desde el quien conoce un poco más o un poco distinto. Otra visión. Otra visión, claro. Intentar de que no sea tan periodístico de periodista y más de alguien que está más Sí, cercano al mundo. más de divulgación, ¿no? Más bajado a tierra. Siempre. Intentando siempre buscarle una vuelta más humana, digamos, en el sentido de que se entienda, de que Sí, algo más terrestre, algo más por ahí, Más de entendible. otra perspectiva. sí, más entendible. Y bueno, sí, intentar desmentir determinadas cosas, ese sería un poco... Sí, es como se viene diciendo la ciencia hasta que se pruebe lo contrario. Claro, Sí, No es algo Bueno. estático y es cuestión de tiempo. De hecho, hicimos todo un primer capítulo acerca de qué era ciencia y cuestionamos algunos de los grandes ideas que habían dando vueltas por ahí. de que Arrancamos. se supone que ciencia, por qué hacemos ciencia, bla, bla, bla. Sí, o sea, arrancamos con los tapones de punta. Sí, me pasó en investigación sí. cuando me pasaron los materiales. Basado en un trabajo. Sí, bueno, Eh, sí, ese tipo de cosas de una universidad de Massachusetts dice que la. Bueno, Suele pasar. Intentando de ver ese tipo de cosas. Y bueno, no, esa vez intentábamos que tiene que ver con la ciencia, porque como está en el nombre, para hablar un poco de la ciencia ficción. Science Fi. Sí, Exactamente. Qué temita. Y vamos a arrancar dando un poco cuál es nuestra visión Desde cada uno. desde cada uno de qué es la ciencia ficción y después vamos. Y también estaría bueno cómo lo vivimos en primera mano, digamos, cuál fue nuestra experiencia con la ciencia ficción. Claro, y después desde ahí vamos a ir dándole un par de vueltitas de rosca. Pero bueno, Sí, y que lo normal sucede que por nuestra primera vivencia o acercamiento a la ciencia ficción haya sido una película de ciencia ficción. No una película de ciencia ficción, pero una película de acción que haya tenido alguna temática. Qué sé yo. Me acuerdo de una película de Schwarzenegger que estaba en Marte y era un sueño o una cosa así. total Sí, recall. Total Recall, el Vengador del Futuro. Sí. Y Exactamente. digamos, no es un ciencia ficción del todo, pero tiene. ciencia Bueno, ahí ficción, está digamos. uno de. No es el padre de la ciencia ficción, pero es uno de los grandes autores de la ciencia ficción, si no el más grande. Bueno, el que más películas han llevado, o sea, más de sus libros han llevado a hacer películas, que es Philip K. Dick. Sí, si no contamos, qué sé yo, el que decide los talones después era Asimov. Claro, Asimov, como que otro gran. Pero no tiene tantos Hay éxitos, sí, bueno. 2 o 3 películas tranquilas. que se han llevado, pero lo que tiene es que en los 80 el primero en haberse Claro, llevado a la claramente. pantalla grande fue Philip Dick, que como que la rompió. Digo, sí, todos fue nos claramente. recordábamos del Vengador del Futuro que estaba mencionando Fede. Alta película. Claro. Sí, Y otra Para la época, digamos. que le voló la tapa de los sesos a todo el mundo fue Blade Runner, digamos, como la otra gran película. Claro, bueno, yo lo digo porque no me quiero poner en un tópico como todo el mundo dice, no, pues yo vi tal película. Mirá, la realidad es que todos alcanzamos por ahí por los costados y después caímos. Seamos realistas. A Hollywood vender ciencia ficción por ciencia ficción y no le es fácil porque a veces por ahí la temática no es fácil. Tenés que hacer algo que venda. Sí. Yo el ejemplo que le ponía, por ejemplo, cuando estuvimos hablando acá con Fran, es que, por ejemplo, cuando sacaron la película de Star Wars, inmediatamente Star Trek quiso sacar una película, que fue la primera película que se llama Star Trek The Motion Picture. Después me dirá alguno en la época, el año, yo no me estoy acordando el momento. Sí, igual Me para van no a preguntar. estar, no
no es la idea Pero hacer fútbol acá. ellos quisieron hacer una versión Pero más, bastante grande, pero bueno. una versión fiel a ellos y bien no tuvieron el éxito que ellos esperaban, claramente, porque no es lo que el público, Buscaba, claro. sí, más que el grupo específico de ellos. Y para la segunda película, que es La ira de Khan, acá como se conoció en Argentina, fue una película de más acción y después pasamos a eso. Y yo creo que, por ejemplo, la diferencia entre Star Wars o Star Trek o en alguna de los epítomes del cine o lo que son de La serie, digamos. sí, series, se dividen por ahí en lo que son space opera y algunos con una temática más de... Claro. Eso en términos de las que Sí. tienen que ver, digamos. Y Claro. sí, y bueno, pero para ordenar un poco la Volviendo al secuencia, principio. volviendo a la secuencia, primero digámosles al público qué es lo que entendemos por ciencia ficción. Claro, Claro. bueno. Porque ahí hay muchas definiciones. Empiezo por la de Wikipedia, ¿les parece? Que era la que estábamos acá atrás de bambalina agarrándonos de los pelos. Pero bueno, la definición de Wikipedia, para ser ordenado, ¿no? Para ordenar la charla, nomás lo tiro, pone a la ciencia ficción como parte de la fantasía. La pone, y nos vamos a pelear con eso, es un concepto reñido. La pone como parte de la fantasía y lo que dice es una fantasía que habla relata un futuro que puede ser probable. Y entonces, y próximo, exactamente. Entonces lo pone como algo cercano en el No le tiempo. puse ni título a esto. Bueno, problemas técnicos. Problemas técnicos detrás. ¿Cómo era que Nos decía? falta el Peligro Will el indio, Robinson. ¿viste? Cuando Peligro está- Will Robinson. Sí. Bueno, entonces volvamos a lo que estaba diciendo. La pone como parte de la fantasía. Chan, chan, chan. Que acá tenemos a que no está muy de acuerdo con esta definición. Habla de esto. A ver, si nos vamos a la definición de fantasía in situ, y sí, básicamente es una fantasía. Sí, Por ahí es lo que uno asocia con la palabra fantasía. Tiene que ver por ahí eso, lo claro. que muerde. Entonces, pero hace incluso esta distinción entre Star Trek y Star Wars. Y yo creo que es un tema muy polémico. Claro, Siempre pero- ha sido para agarrarse las pipas. Pero bueno, pero también yo no voy a entrar en cuál es mejor o cuál es peor, No, no, Boca no. River, sino lo que plantea esta definición es Star Wars, que habla de un pasado hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, Vaya controversia. pone máquinas y cosas que son tan chiquitas o tan especiales que no pueden tener a priori una explicación. Se de hace por poco qué. verosímil. Claro, se hace poco verosímil, nadie se pregunta cómo funciona esto, simplemente está ahí Sí, sí. toda la cuestión tecnológica para que haga algo. Esto es una nave espacial, te lleva por el Lo más espacio. gracioso es que si vos ves cualquier personaje de Star Wars, todos meramente tienen una idea mecánica y pueden todos reparar algo. Bueno, pero la idea en este caso es no cuestionar, las cosas funcionan y punto. Y No, nadie da es una que- explicación ni siquiera cercana. En cambio, en la ciencia ficción, todo tiene que tener alguna explicación y a veces hay un recurso también que se usa, incluso en la ciencia ficción, es que dejar algo que se va a explicar y nunca se termina de explicar. Ujú. Sí, bueno, por ahí lo que pasa con Star Wars creo que no hace al fundamento de la historia que ellos quieren contar, Sí. sino es más contar la historia Con y un que son, condimento. claro, son los elementos que ayudan a que ocurra la narrativa. Claro, pero en esta definición, como les digo, lo otro tiene que ser un elemento del futuro, pero Star Trek está marcado en el futuro y tiene que tener algún tipo de explicación, alguna lógica que podamos entender desde la tecnología actual. Ujú. Entonces, tiene que haber algún fundamento, por eso es lo cercano, porque capaz que el día de mañana eso que parecía tan fantástico empieza a ser más real. Sí, Y no podés ser creo que lo que vos considerado. tratás de decir que es alcanzable, Sí, que es propio, que uno puede llegar a tener en la mano o puede llegar a verlo. claro. Qué sé yo. Yo me acuerdo alguna vez un meme por ahí de Facebook que andaba dando vuelta, Sí. que mostraban, por ejemplo, en Star Trek que mostraron una tablet, antes que fuera una tablet. Hay muchos implementos de comunicación, hologramas y muchos de ese tipo de cosas que estaban así como en un imaginativo y que bueno,
algunas están ocurriendo y otras están todavía un poco más lejanos. Sí, hay una... Muchos de los tópicos van con los autos voladores, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Se habla típico y ya si querés Sí. que veía en televisión. Lo interactivo, Las digamos. series interactivas. Hoy en día hay series interactivas y vos lees Bradbury y decís, pará, esto no era, este tipo estaba hace 100 años haciendo eso. Bueno, Claro, porque uno lo pone en contexto. Bueno, quería traer algo de relato, perdón que te interrumpo, pero No. tenía que ver para no irnos de tema. sí, no, pero Que era hablaba para ordenarlo. con los cercanos del tiempo. Y hay series, por ejemplo, series. Película, Terminator, hablaba del 97, Sí. chicos, ya pasó el 97. Y venimos varias así que están pasando. Sí, sí. Creo que pasamos por Volver al Volver al futuro Futuro, pasado al 2015. Robotech creo que también fue otra. Sí, O Macros, pero no quiero ofender a nadie. sí, qué bueno. Perdón, no me pegue. Soy Jordana. Tres, en realidad son tres. No me acuerdo ahora. No, yo creo que son un par, pero bueno, las que pero nosotros las por lo menos, acordamos. el Robotech está formado por tres, particularmente tres series grandes. Ah, eso sí. Yo decía, por eso Ah, quería, pero es la primera. perdón que te interrumpiera, pero justo me acordé de eso. Como hay varias, estos hechos que dicen que es a corto plazo, pero que han ocurrido a mediano plazo y que en algunos no se cumplieron. Bueno, de hecho hay un video que circula. O sea, todavía estoy esperando Skynet, no sé dónde está. Sí. No, pero. Hola Google. Pero, Bueno, hay un chiste donde vos le preguntás a Wolfram Alpha si es Skynet y te responde que no quiere destruir la humanidad. No, pero volviendo, hay un video que está circulando que habla de las 15 cosas que Volver al Futuro predijo que iban a estar en el 2015. Hay un video que está bueno, son 15 cosas que predice, entre ellas una de las compras usando la huella dactilar, que aparecen en Volver al Futuro, que hasta eso. Bueno, de hecho lo que aparece, se hicieron, para el 2015 hicieron las zapatillas de Volver al Futuro. Nike sacó las zapatillas que tratan solas. Sí. Eso ya es marketing, chicos. No, obviamente. Sí, sí. Vendieron 200 nomás, hicieron 200, pero bueno. Te, no te la importa. fajaron en la cabeza. Pero el tipo que era fana fue y se vendió la casa y se compró las zapatillas, no le importaba nada. Bueno, es como los que se compraron un DeLorean, digo, que son 1000. Yo el otro día estaba mirando precios de cuánto estaba el auto específico del auto fantástico. Hay 6 tipos igual de auto fantástico. Porque cada uno de las diferentes transformaciones que tenía el auto fantástico Bueno, eran otro hablando de estilo. esa serie, tirando un poco, ahora medio que los autos no sé si te hablan, pero Sí, casi. el Tesla está muy cerca, ¿no? Sí. De- O sea, estaba viendo hoy una propaganda de un auto que estaciona, casi básicamente sí, solo. sí, hay autos que estacionan solos y y hay autos algunos que... que se manejan solos. Sí, sí. Así que no estamos tan distanciados. En realidad la capacidad técnica ya la tienen, pero están peleados con las legislaciones. Claro. Obvio. O sea, ese es el tema con los autos autotripulados, digamos. Bueno, La información de los semáforos también. sí. Bueno, pero bueno, traiga el orden a usted, Fernando. Que No, bueno, había ordenado un poco la conversación tirando estas definiciones. Ahora ustedes pueden pelearse o no con esta idea de si es fantasía o no la ciencia ficción. No, la ciencia ficción. Y para mí tiene como una cosa inherente. Tiene que ser, por lo menos, un poco fantástico. Un elemento fantástico. Sí, por lo menos, sí. El elemento de la ciencia futurista tiene algo de fantasía. De hecho, yo me acuerdo leí un montón de Asimov. Y cuando al tipo se le sentía algo que había escrito, el tipo iba y hacía un fe de ratas en el libro donde estaba escrito mentira. Claro. Por ejemplo, cuando escribe sobre la superficie de Marte, o cuando escribe sobre Bueno, Venus. pero eso son cosas de terminar de agradar medianamente al público, pero todo el mundo lo apreció más allá de que Marte fuera de un color del otro. Perdón, no sé si están hablando de eso puntualmente, pero lo que digo es que No, o que Venus fuera habitable. a ver, alguien le trajo, podemos ir a Julio Verne cuando te trajo la luna a la mano. Claro. Entonces son esas cosas que vos por ahí no podés percibir, Claro. pero su visión y bueno, después te pones en lo verás, que es lo que por ahí vos apuntás con el tema de la ciencia. Claro, y tiene eso. Para mí tiene en algún punto que está obligado con esto verosímil que es el tema de la ciencia, particularmente la ciencia. Estos elementos que pueden llegar a ser, porque la ciencia es algo que aparentemente avanza y avanza. No sabemos hasta cuándo, o sí, que hay algún punto que termina. Sí, donde no. En términos digo, de desarrollo tecnológico cada vez más loco, digamos, como
¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Hay un límite para el conocimiento? En teoría no, El pero tema es tiene- cuánto queremos pagar ese conocimiento. Creo que de mucho de la ciencia ficción habla de eso también. Claro. Cuando habla de algo apocalíptico, yendo un poco más de variando. Trabaja con un mito matusalénico de los que hablamos acerca de que digamos, la humanidad está perdida. Y va hacia la... Le va a pesar sobre su conciencia lo que haga. Pero, digo, El está tema es que estemos vivos para comentarlo. Digo. desde hace mucho, bueno, uno de los grandes, se hablan de mitos matusalénicos, por ahí la audiencia ya lo habrá escuchado alguna vez, de estas ideas que la humanidad viene arrastrando desde tiempos inmemoriales, desde que el tiempo es tiempo. Y Sí, desde desde la que historia hizo el es historia. fuego. Vamos a Claro, poner. desde que empezó a escribir y escribió sobre cosas, y una de las cosas que decía, entre otras, era que la juventud estaba perdida y por lo tanto la humanidad estaba perdida. Pero eso yo lo vengo escuchando desde que soy chico y ya tengo 37 años. Bueno, chico. pero bueno, está escrito en los textos babilónicos. Ah, O sea, O sea, en los primeros textos ya se habla de que los chicos están perdidos. y que por lo tanto tenemos un futuro Negro, negro. por decirlo de alguna manera. Ese concepto, digo, va ligado. La juventud, esta infancia está perdida, la juventud está perdida, y por lo tanto nuestro futuro es oscuro, negro, tenebroso, y nos vamos al tacho más rápido que ligero. bueno, es lo que yo por ahí quería comentar con el tema de que estaban hablando y lo enlazo a esto con mi definición y creo que tiene que ver con la percepción que tiene cada uno. Creo que va de la mano de eso. Claro, Por ejemplo, si dicen fantasía, por ahí hay que pensar lo que está bien. Lo que estamos viendo de la ciencia es fantástico, claro, porque a veces por ahí no es creíble hasta que lo vemos sí. o vemos su explicación. Y vos estabas diciendo recién de esto de las definiciones, que si bien es importante, pero es como uno lo perciba. En ese Sí. momento se percibía de una manera y el tema es que hay que entender de que nada es estático, y que el tiempo como avanza, también tiene que avanzar los conceptos. Muchas veces se ve, bueno, cuando por ejemplo arrancan a hablar de un tema, la mayoría de lo define, como para saber dónde estamos parados Sí. y después ver cuánto hemos avanzado. Claro. Bueno, yo en el caso mío estoy estudiando salud y se ve eso en el concepto en el tiempo, ha avanzado. Claro. No, el concepto no es el mismo que se usaba al principio que el que se usa ahora. Bueno, Que el tiempo avanza, chicos. Sí. Nada es no, es pero estático. cuando uno mira los primeros textos que hablan de la ciencia ficción, uno puede pensar en Julio Verne justamente como uno de esos grandes inspiradores, ¿no? Con mucho de sus viajes, y empieza, bueno, esta idea de viajar por el mundo, viajar a otros lugares, y después llega H.G. Wells con su Guerra de dos Mundos, El hombre invisible, la máquina del tiempo. La máquina del tiempo. Sí. Claro, esas posibilidades, es decir, empezamos a transcurrir y decir, ¿qué tan imposible es? ¿Qué tan imposible es hacer 2000 leguas de viaje submarino? No, yo creo que Sí. ponerle 20.000. la ciencia 20.000, ficción. sí, o 20.000. La ciencia ficción, primero lo que para mí no debe ponerle límites es no sería ciencia ficción. Claro, no, porque pero- para mí es como que no tiene. Pero, No, tiene esa cosa Pero- de Da para más, da para pensar algo más. Siempre como Siempre la cosa de lo gigante del universo, lo gigante de lo que se puede llegar a lograr. Tiene siempre esa cosa de la fantasía, en este capaz que la fantasía de lo que se puede llegar a lograr. es inspirador de alguna Es manera. inspirador, claro, sí, de alguna manera es eso, Sí. es el ponerse a pensar, ¿y qué pasaría si en un futuro X, Es digamos? que, bueno, lo dijo una vez, la necesidad de la madre de la invención. Claro, Sí. Y entonces, basándonos en eso, aparte, el hecho también de que sueñe estamos- es. Bueno, nos quedamos todos mirando el azul. Sí. No sé si nos quieren secuestrar los ovnis por lo que estamos divulgando. Sí, cualquier cosa. Pero en un bueno. momento sale, sí, Cualquier cosa van a tener que sacar más fuerza conmigo porque no soy tan liviano. rayo tractor va a necesitar un poquito más. Sí, de- sí, 2 por lo menos. Como Homero. Bueno, hay un poco de humor también, chicos. No, te escuchaba, sí. ¿Qué estaba hablando? Bueno, a lo que íbamos Sí. ordenando la charla era, Volvamos al teníamos orden. este recorrido donde vos me hablabas del tiempo, ¿no? Y cómo ha evolucionado, digo. Y de pronto lo interesante es que muchos de esos textos uno los mira de vuelta y ya no son ciencia ficción, No. ya son realidad. sí. Mm. O sea, O ya se comprobaron imposibles. o ya se comprobaron imposible, una de dos, ¿no? Entonces,
digamos, en el tiempo. Perdón que diga, para mí no dejarían de ser ciencia ficción por más que ya sean posibles, sino es una demostración de por qué sí existe la ciencia ficción. Claro, sí. Como este universo. Y además, bueno, una de las cosas interesantes, ¿por qué se ha escrito? ¿Por qué se ha hecho mucho? ¿Y por qué es tan interesante Aliens. Todo el tema de la ciencia ficción? Y tiene que ver con esta visión, ¿qué es lo que vemos en el futuro? Entonces aparecen los futuros distópicos, estos futuros... Claro, ¿bien o mal? Para mal, digamos, estas advertencias que hacía Bradbury, Orwell, sobre... Si seguimos con... Claro, si seguimos con tales políticas represivas o con tales políticas de vigilancia, íbamos a llegar a un mundo que pasara tal cosa. Entonces aparece el Gran Hermano, aparece los bomberos que queman libros, aparece... Sí, también están buscando querer enseñar algo. Creo que están claro, sí, aparecen estas ideas... Son como advertencias de, che, esto está mal. Está mal. Y te lo muestro con... Sí, o qué pasa si tanto poder se le da a algo y cómo se desbanda. Claro, exactamente. También está eso. Capaz que por ahí también tiene que ver con la esencia del ser humano, que no dejar de seguir creciendo. Claro. Que en muchas cosas de ciencia ficción se ve que cuando el ser humano llega a un punto de satisfacción, no tiene necesidades, y al no tener necesidades deja la invención. Y también al mismo tiempo plantea crisis. Dice, ¿qué pasaría si aparece tal elemento? La sociedad como actual entraría en crisis. ¿Y está buena esa crisis o está mal? ¿Aferrarse a tradiciones o no? Te plantea lógicas que se quiebran, ideas que ¿qué pasaría si existen humanos diseñados? ¿Qué pasa con el concepto de humanidad? Claro, ¿qué pasaría si las es inteligencias artificiales... Bueno, claro, tomaran conciencia? Ese es un muy buen tema, porque entonces, nos tenemos que radicar en lo siguiente. Sí. Que hay uno de los puntos de discusión que está bueno en la ciencia ficción, que es vida. Claro. ¿Qué se le considera vida? ¿Qué está vivo, qué no? Muchos de los conceptos que se basan es que dicen que uno de los, más allá de todo lo que se ve, que tratan de ver es el hecho de la conciencia. Del hecho de entender que uno sí está vivo. O la autoconciencia. No sé. Claro, la autoconciencia percibida, podemos decir. Sí, o sería... Sí, la autopercepción. Y eso está... Creo que también es... Bueno, eso también va de la mano de lo siguiente. Creo que la ciencia ficción ha andado por épocas. En algunas épocas fueron autos voladores, aviones voladores. Otra vez fueron robots y otras cosas. Y después, bueno, la internet o la realidad virtual. Pero yo creo que en los textos que han trascendido, hay estos grandes cuestionamientos de qué es vida, qué merece, qué derechos. Digo, un robot que tiene conciencia de sí mismo, que puede pensar, que puede inventar, ¿tiene los mismos derechos que un ser humano? Claro, bueno. Te recomiendo volver a ver un capítulo de Star Trek, segunda temporada, El hombre de hojalata, traducido en español, que trata sobre estos temas. Bueno, pero digo... Es muy loco. Pero incluso Asimov le pone reglas, le pone 3 reglas a los robots. Bueno, eso se ve en la primera. Y lo marca como un... Las 3 leyes de la robótica, ¿no? Las 3 leyes de la robótica. Sí, se usan en la realidad. De hecho, se usan, sí. Sí, trascendió lo literario. Sí, los robots. Los robots no ¿cómo era? Y además están en un orden específico. No deben Primero, no debe lastimar a un ser humano. Primero, no deben lastimar a un ser humano. Segundo, deben buscar su propia seguridad. Sí. Y tercero... No, pará. No, esa no era la tercera. La segunda era que no pueden romper la primera, digamos, como que había un salvoconducto. No me acuerdo específicamente, necesito wiki. Sí, habría que buscar las 3 leyes de la robótica. No tenemos un teléfono al lado de la mano izquierda si no está ocupado. Yo no las repasé. ¿Asistente? No, que esto por eso yo dije, hay que... Pero bueno, es lo que tiene de esto. Empezás a hablar y terminás por acá. Pero sí, como ese, no lo planificamos, no lo testeamos ni un poquito, diría... Bueno, pero es lo que tiene de estos tipos de programas, creo que lo que atrae. A lo que voy, son 3 leyes de la robótica que se siguen utilizando hoy. La primera justamente era ahí está, un robot no hará daño a un ser humano. Sí. O por inacción permitirá que un ser humano sufra. Sí. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Sí. La tercera es un robot debe proteger su propia existencia en la medida que la protección no entre en conflicto con ni la primera ni la segunda ley. Eso tiene más, digamos, y es re interesante. Me parece
Hay un dibujito de XKCD, que es un cómic, que planteaba qué pasaba si las ponías en orden distinto a las 3 leyes. Y las otras maneras era como volaba todo por los aires. Se iba toda la mierda. Sí, tiene que- un orden y la está verdad que pensado. Asimov hace un futurismo muy interesante. Sí. Y el planteo de que es vida está clarísimo en Sí. todo, en toda la cuestión. Pero incluso... sí. Me encanta, el cuento que más me gusta es el cuento en el que existe un robot que puede mentir. Pero ¿por qué puede mentir el robot? Es muy interesante, porque el robot adquiere la capacidad de leer los pensamientos de las personas. Entonces, para evitar que la persona sufra, el tipo miente. Mirá vos. Le miente a la mina que lo crea, digamos, a la ingeniera, digamos, que lo está haciendo servir y todas esas cuestiones, y no entienden, porque el chabón entró en un conflicto porque le estaba diciendo algo a alguien y otra cosa a otra persona, y digo, pero ¿cómo puede mentir? ¿Cuál es el problema? El cerebro está Claro, el bien. tema fue cuando lo descubrieron. El Y cerebro dijeron, está bien. Después, claro, y cuando la mina se entera de que el tipo estaba mintiendo, le pega un tiro en la cabeza. Pero es como, porque aparte entra como una cuestión de amor Sí, y sí. Pero es muy interesante los planteos lógicos, porque ya sea un planteo lógico, es tanto Sí. como decir, che, y si cambiamos este detalle, ¿cómo funciona la lógica? Claro, sí. Bueno, y aparece también el valor de la verdad, el valor de la mentira. esto también tiene bueno, lo y lindo de la más- ciencia y más ficción, que se pone en contemporáneamente- cuestión la moralidad. Sí, Pero más contemporáneamente, la pregunta que se hace es qué es real y qué no es real. Porque lo que se empezó a usar mucho es el recurso de sí. el mundo virtual, digamos. Claro, sí. El estar metido en un juego o en un mundo que está hecho dentro de una computadora y que vos interactúas con otra gente que tiene sus avatares en una computadora. Bueno, Ready Player One, decís vos. O Tron, Sí, sin ir más lejos. sí. El Tron es como el Sí. Creo que todo nace, para mi opinión, de eso de que el ser humano no pueda tener control. Y eso es donde a uno le asusta. Creo que esa es una de las cosas donde uno... Sí, bueno, le hace ruido. se indagan en miedo. Digo, a lo que iba es que me parece que muchas veces la ciencia ficción surge como un recurso muy interesante para cuestionar cosas que damos como por sentadas. y como buena, tal vez Oh, por sentado. Sí, pero Como que son... están bien y que hay Cuando- que hacerlas. digamos. Claro, pero para cuestionar el sentido común, o sea, y esto está bien, ponemos otro contexto. Y siempre tenés que basarte en comparar algo. Claro, pero Si cuando no- cuando vos decís, pongo a otro metahumano, entonces ahí esas definiciones que teníamos nosotros acerca de el bien, del mal, del ser, de la vida, entran justamente en contradicción. Y entonces eso nos permite indagar y plantear nuevas reglas sobre la robótica, reglas sobre cómo comportarte frente a un ser que no es un ser humano, Claro. como un alienígena. Sí, Digo, todas esas cosas que en principio no uno diría, sí, es así. O como siempre hablamos, vos que Bueno, sos más fan igual- de Star Trek. igual es como, digamos, para hacer todo eso, Sí. nos tenemos que basar en los preceptos humanos, porque ese también es otro problema. Claro, Nosotros como autoconcebimos las cosas, tal vez no sean lo mismo para el resto. Yo al recuerdo se me trae ahora una serie de dibujos animados de superhéroes, donde tienen un amorío con otra persona, y una de las personas de ese conjunto se puede transformar en su cuerpo o adquiere forma de otra persona. Entonces parecía que estaba engañando a otra persona y dice que esto es muy común porque encima en ese lugar puede leer la mente, entonces no hay engaño. Y es como nosotros tenemos los conceptos preconcebidos. Es muy distinto, porque nosotros decimos, bueno, mira, para mí esto está mal, pero basado en un ser humano. Capaz que hay cosas más profundas que no estamos teniendo en cuenta. Claro, sí. Hay- O hay- distintas. Bueno, pero el concepto de amor o monogamia o de esas cosas. O sea, ¿por qué una persona puede o no amar o dejar de amar? Y si es una persona que puede transformarse en otra. Bueno, eso Sigue- es lo bueno de Star sigue Trek. siendo- Han planteado cosas como desde seres que no tienen sexos, personas que tienen una persona para poder concebir, Sí. o sea, una raza específicamente para concebir. Sí. Bueno, más allá de por ahí un capítulo que otro que han planteado relaciones entre dos personas del mismo género.
Y eso también ha trascendido con el tiempo, porque Sí. antes por ahí eran temas que por ahí costaba más hablar, o no se quería hablar, para ser más sincero. Claro, sí. Y ahora han trascendido en decir, bueno, se puede hablar un poco más. Bueno, pero siempre se ha trabajado en analogías. Digo, cuando uno mira a X-Men, Oh, la analogía, digamos, Es el ejemplo Sí, clarísimo. sí, X-Men surge con la segregación negra Sí. y termina en la discriminación que quieras, sí. digamos. O sea, Entonces, sí, sí, es aplicable. claro, digo, son recursos donde uno utiliza la ciencia ficción, la fantasía, los superhéroes, para poder sacar de contexto algo, o sea, bueno, no estamos hablando de la Tierra, estamos hablando de Marte. Claro. Entonces, O una galaxia muy, muy lejana. en claro, tu una momento. galaxia muy, muy lejana, hace mucho, mucho tiempo. sí, no estamos hablando de los negros, estamos hablando de seres con Sí. poderes o seres con habilidades extrañas. Claro, exactamente. Entonces, digo, son recursos que son súper interesantes y que hacen que, como te digo, estos textos, El del primero que lo robe. a mí, perfecto. Qué derechos que son. Después En mi aula se viene la matan por repe, mal. diría Gonzalito. Mándame la repe. Bien, no sé si quieren acotar algo más de esto. Yo que iba a decir justo, porque es muy interesante esto de cómo uno lo concibe las cosas. Aparte que entender que los conceptos no son estáticos. No, En el y tiempo. Y es re loco como, por ejemplo, cómo redescubren los pibes ahora Star Wars con las nuevas películas. Sí. Uno puede decir son malas, no son buenas, lo que sea. No voy a importa. decir nada. Es porque la otra vez me decían, uno me decía, che, pero qué malo que un chico hoy entienda que una serie por esto es así. O sea, en las nuevas versiones han pasado que hay series que la gente lo agarra de ahí y dice, uy, qué bueno está esto. Y yo digo al día de hoy que será muy difícil que esa gente mire hoy algo de los 60. No, pero ni en Porque pedo. el atractivo es otro. Claro, A mí no, me ha aparte- pasado aparte que era mirar mucho- el capítulo de Star Trek y decir, bueno, mirá, lo tenés que ver desde el punto del guión, del tema que trata, porque después, bueno, son por ahí esas cosas Bueno, que pero, son por ejemplo, generacionales. el minuto de video en esa época era carísimo. Sí. Entonces las series son mucho, pero mucho más lentas, por Sí, ejemplo. claro. Y hoy un pibe no te mira eso ni en pedo. Yo capaz que no lo miro ni en pedo. Me pongo a ver los primeros capítulos de Doctor Who y me muero de embole. Bueno, Depende sí, de qué Doctor año. Who es mucho más lento, tiene una dinámica que es mucho más lenta, el decorado es mucho más rudimentario. ¿Sí? Entonces, digamos, contaban otro presupuesto, pero bueno, Doctor Who Bueno, se el mantuvo otro día- casi... el otro día yo me cagué de risa. Sí, Porque habían puesto la foto de la Mujer Maravilla antes sí, de la serie y la Mujer Maravilla de ahora. sí. Y el primer comentario que yo lo recontra boludeé y me sigue una seguidilla de gente Sí, diciendo sí. que pelotudo este tipo, Sí, se quejaba de, la guardia que tiene es malísima. La mina estaba en la pose que es así. Y yo le digo, cierto que le puse, cierto que en el ejército te enseñan a parar bala con las muñecas, ¿viste? Porque la pose es esa. La mina para las balas con las muñecas, Sí. es la típica. Y, y me causó mucha gracia porque es como cómo se perciben determinadas cuestiones desde lo que bueno, lo nuevo es mejor y no necesariamente. Es Sí. un poco es un poco de un poco. La realidad es que ciertamente había mucho menos presupuesto para las cosas antes, Sí. muchísimo. Y- Y, y- esto es una película que costó millones y millones Sí. y te contratan a alguien que lo entrenaron durante no sé cuántos meses sí. para que puedas Se ha hacer- profesionalizado y se ha refinado. Pero yo creo que el éxito de cualquier película, incluso de las nuevas, termina siendo la trama. Digo, uno puede tener todos los efectos especiales que quieras. No, sí, totalmente. Y, Sí, el ejemplo más claro Sí. es Transformers, por ejemplo. Claro, sí, sí. Transformers a partir de la segunda cada vez menos guita. Claro. Si bien juntaban un montón, Sí. porque, qué sé yo, la música estaba bien Sí. y X, y los efectos estaban zarpados. No. No, pero porque el tema es qué contradicciones. O sea, cuando vos te pones bueno, tengo efectos especiales, puedo plantear un mundo futurístico, lo que sea, pero no planteo historia, una claro. historia y no planteo estas crisis. Claro, Porque el chiste de todo esto termina siendo, bueno, yo cambio las reglas del juego. claro. Y entonces aparecen crisis. Digo, la primera de Transformer es muy interesante porque yo inserto el elemento Autobots y Decepticons a un mundo que no estaba ni los Autobots ni los Decepticons. Entonces, Claro.
genera un montón de crisis en ese mundo. Que incluso en la segunda todavía continúan. Sí. El tema es que después de la segunda Se normaliza. Se normaliza y de repente no Sí, es bueno, ni es lo que gracioso. es con lo que pasa por ahí con mucho de la ciencia ficción. Creo que si vos pones algo a un punto de lo normal, Sí. ¿qué tanto llega a llamar la atención? ¿Qué tanto es Claro. lo que a vos lo percibís como ciencia? Sí, o qué sé disruptivo. yo. Pero, insisto, si no te interpela en el cuestionamiento acerca de qué entendés por vivo, qué entendés por moral. Digo, si un Autobot es asesinado, ¿vos te vas a sentir mal? Bien, no, ¿por qué? Claro. Siempre Si vos te sentís mal y ves al otro que no siente nada, ¿qué te genera eso? Bueno, Ahí aparecen las contradicciones, perdón. Sí. sí, no, lo que yo siempre te traigo a colación es siempre el hecho de cómo lo percibimos uno. Claro. No es la misma percepción que tenemos uno. Es como decir, un animal que mata para cazar. Y es el instinto, Ujú. ¿me entendés? Entonces ya es como, perdón que me vaya Sí. un ejemplo extremista, Sí. pero las concepciones del ser humano por ahí tienden a eso. O que creo que lo encapsula. Se normaliza. Claro, Lo normaliza. encapsula de una Sí. manera que vos te podés basar en eso, y de acá a acá, Sí. y por ahí se puede ir más allá. Hay Sí. conceptos que vamos a tener que, Pero entender más adelante. a ver, yo leí hace un par de años La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, el original. Es un libro que me siguió fascinando porque plantea cosas interesantísimas. Los extraterrestres venían barriendo el mundo. No voy a anotar, ahí está la película, está en todos lados. Venían barriendo re tranqui. Y una de las cosas que aparecen en medio de que, mientras van haciendo mierda todo, todo incluye, aparece en Southampton, en Inglaterra, todo el evento. Bueno, avanzan lo más tranqui, se cargan a la marina, se cargan todo. Entonces vos empezás a ver qué dinámica empieza a haber en las ciudades. ¿Cómo se empiezan Como, a claro, manejar? la gente que toma casas, y entonces vive y se emborracha, y le baja básicamente toda la despensa de una noche para el otro. Las ciudades vacías, los precios de los colectivos que se van a la estratosfera, el tipo que te vende noticias que no son, Bueno, podemos traer un poco al mundo acá nacional la y psicosis, digo. acordarnos de lo que fue en su momento Osterheld con El Eternauta. el Sí. Eternauta. Vos ves al principio, creo que lo más atrapante es al principio, Es impresionante. cuando te muestra a los tipos encerrados en una casa y qué hacen y cómo... Y que si salen se mueren. Claro, cómo es su mundo, ese lugar y cómo Claro. eso después trasciende a un ambiente más grande. Y es Eh, muy buena la perspectiva que tira de Pero ese digo, lado. cuando vos te pones, digamos, el hecho de que no deja de ser los extraterrestres rompiendo todo, digo, como Mars Attack, y pasa a ser, ¿qué pasa con esos seres? Claro. ¿Y qué no, que te cagas de risa, pero eso es una cosa para reírse, pero cuando vos empezás a ver cómo se comportan los seres humanos frente La a verdadera naturaleza del su ser humano. a su posible Aniquilación, sí. aniquilación. Digo, tenés un enemigo imbatible. Las fuerzas vivas perecieron frente a los tipos. Y vos estás ahí sobreviviendo de cazuela. Muy buen punto traído Sí. Fernando, porque está muy bueno como te pones en esa predisposición Gracias. de que hasta... Gracias por el follow. Vos, Sí. Buenas. ahí va. Sí. Está muy bueno eso porque es ahí cuando te quiere demostrar cómo es el instinto de supervivencia del ser humano Sí. y hasta dónde uno le prima la moralidad. Hasta Sí. qué punto estamos dispuestos. Creo que Sí. algunos dicen que, por ejemplo, lo Sí. más común que dicen es de que, bueno, uno no debe romper ciertos tópicos para no convertirse en aquello que quiere destruir. Claro. Perdón, si mis ejemplos van por Star Trek, Sí, pero pero está perfecto. muchas veces ha No. pasado que, bueno, han tenido la posibilidad y dicen, pero pará, estamos a un punto de un genocidio. Sí. ¿Y hasta qué punto es moral? Claro, o lo mismo, por ejemplo, vuelvo sobre la Guerra de los Mundos, ya está, la voy a destruir totalmente, ya la Sí. spoileo toda. Ya No, fue. no, Tiene 100 años ese libro. sí, ya está, lo leíste a esta altura del partido. Puede fallar, tu hijo, tú sabes. No, pero- No leen el Hobbit, déjame joder. ¿Viste? La Biblia, che. Claro, ay, no. A la final Jesús se muere, no. No me spoileen el patito feo. Se muere en la bueno, Sí, no importa, pero era el chiste. A lo que iba era, hay una escena muy interesante donde se baja el extraterrestre y ataca a un ser humano. Y entonces, ¿qué pasa? El protagonista está entre la disyuntiva de ayudar al ser humano, que está siendo arrastrado por este bicho gigante, pulposo, o quedarse encerrado y salvarse.
digamos, ¿qué harías vos frente al horror cósmico? ¿Te enfrentás para salvar a otro ser humano o te quedás encerrado? Depende, ¿tengo pañales? Porque si no tengo pañales creo que estaría en otra perspectiva. Pero No, sí, es claro, pero bueno, todo el mundo te podrá decir tal cual cosa, pero el Sí. tema es encontrarse en esa situación. claro, Es lo bueno que lo que te plantea la ciencia ficción. claro, porque entonces con vos esto, decís, Te pone en situaciones muy... son que situaciones, normalmente no te planteas. claro, Que eso es lo que también está bueno. Te plantea situaciones en las cuales uno no tiene esas premisas y te da el punto para, ¿cuál sería la palabra? Sí, estaba pensando. Debatirlo. Estaba pensando porque tiraron el horror cósmico. Y Sí. Me acordé lo que yo lo quería venía, decir. yo lo venía Sí. pensando hace un tiempo, hace un ratito sí. que veníamos hablando. Las premisas y las enseñanzas que trae la ciencia ficción tienen mucho que ver con las premisas y enseñanzas que tienen la literatura que tiene que ver con el terror. sí, Particularmente Lovecraft y particularmente ese estilo de terror. Sí. En donde el enemigo es el horror cósmico, es el universo que te supera. Sí, sí. Es el yo no puedo hacer nada para evitar que venga esto y nos haga mierda, Sí. porque es lo que va a pasar. Bueno, volviendo a lo mismo, Sí. es un tipo de Y el que lo de supera arte está loco. literario Eso es buenísimo. en el cual mucha gente actual por ahí no podría atraparse por eso, porque es poco creíble, digamos. Y lo que te plantea siempre Lovecraft es esa situación que es inamovible de que vos no tenés vos una... estás perdido, ya está, ya empezó y cagaste. Sí. O sea, ya escuchaste Sí, la sí. musiquita de fondo y ya está. Es vivir el momento y chao. Dice, saludos desde Costa Rica. Costa Rica, Bueno, wow, saludos, Costa Rica. qué grande, Voy a sacar el pulgar porque se gasta Pura vida. sí. Pura vida, bien. Bueno, a eso que no quería que se me vaya. sí, Fíjate que en un momento dado te dice el doctor Richard que, bueno, no sé si el doctor Richard puntualmente, pero se manifiesta que Galactus es una fuerza de vida. sí, Sí. Que no se cuestiona, digamos, el hecho de que vaya destruyendo mundos, sino el hecho de que es una fuerza... que es claro, está vivo y consume mundos, Es Y- como... está vivo. Sí. Es Y si te tocó mala leche, y es como lo que veníamos hablando Sí. hoy, de cómo percibimos las cosas, cómo están, digamos. Claro, ¿lo Claro. percibís como un ser vivo o como algo que está matando todo? Claro, O es sea, es claro, porque No vos sabes si es el último de su raza. sí, Claro. Y si lo matas y desaparece, capaz que eso da equilibrio a otra cosa. sí, Claro, bueno. Eso también es otra cosa. Lo que ayuda a la ciencia ficción es a percibir cosas que no se ven. claro. Vos por ahí en Es ese inter- momento es no interesante- veías otra es cosa que esa interesante cosa que porque mata. esos tópicos, particularmente esos, se ponen son muy fáciles de exponer en los cómics, porque en general, Sí. tanto DC como Marvel tienen esto de que manejan un montón de perspectivas al mismo tiempo, porque tienen un montón de series que están corriendo al mismo tiempo. Entonces, si tenés Sí. de repente que se juntan 5, 6, 7 superhéroes distintos, Sí, de tenés tienda. un montón de perspectivas sobre un determinado evento. Y es muy interesante ver cómo está plasmado. Y de hecho, a veces que salen series sobre villanos. Entonces, que- desde la perspectiva del villano, cómo ven determinado Claro. hecho. Y cada cosa le da un condimento distinto. Y ni hablar, bueno, No, pero además esta cuestión casi de cuestionar este humanocentrismo, ¿no? el humanocentrismo. Sí, sí. claro, en el sentido de que qué tan importante es el ser humano frente a la posibilidad de que existan otras especies. Bueno, es lo que Sí, la claro, frase claro. que decía, no estamos solos. Sí. Pero no estamos solos. Y en este ecosistema mundo, ¿somos importantes? ¿No somos importantes? Bueno, Imagínate- Lovecraft te diría no. Realmente el ser humano es insignificante y Claro. lo único que importa es cuando a lo diluviano le pinte levantarse. Es lo único. Perdón pero lo digo, pero básicamente, si lo vemos en el tiempo, somos un hipo en medio de... Sí. sí, es como nada. sí, no, pero en ese cuestionamiento interesante, digo, porque ¿qué pasó? A ver, de a poquito el ser humano, digamos, a lo largo de la historia, fue saliendo. Primero creíamos que éramos el centro del universo. Sí, Después creímos que el Sol era el centro del universo y estábamos cerca. Después creímos que la que iglesia no te el escucha. sistema solar era el centro de nuestro mundo y nada más estamos un poquito más lejos. Y cada vez nos vamos corriendo. Pero a pesar de corrernos espacialmente, no salimos de esta idea de que bueno, los seres humanos somos importantes. Sí, el antropocentrismo. El antropocentrismo. Esta idea, yo dije humanocentrismo, pero no me acordaba antropocentrismo. Esta idea de que el ser humano sigue siendo el importante, el protagonista centro, de la sí. historia. No, bueno, pero Sí. en la historia se corrió, digamos, el foco. Arrancó como una cuestión de teocentrista Sí. y ahora está como muy en discusión realmente. Lo porque que pasa se es volvió que a- si vos no lo asocias con lo mundano, con la persona, no lo traes a lo natural, Sí. vos le planteas una perspectiva totalmente extraña al ser humano, cómo la persona se logra
empatizar con esa situación, con esa persona. Hmm. Es lo que yo te quería traer, Sí. medio como ponete, imagínate que hubiera pasado si... ¿Cómo hubiera sido la versión de Superman viniendo directamente de Krypton como el enviado de otro El enviado de planeta? Krypton. Como Entonces, tipo grande, hubiera sí. sido otra cosa. Pues porque otra cosa. De sí. hecho, creo que está planteado en algún spin-off. no sé. Yo lo que iba a decir, como lo más cercano que recordaba es cuando hicieron Sí. el Superman de Rusia. Sí, De Rusia, El la de- URSS. Lo tengo ahí. sí. Entonces, como que ahí mostraron El hijo rojo. El hijo rojo. Sí, El hijo lo, rojo. lo tengo ahí. Claro. Y Buenísimo. una voladura de techo. Y el Y lo único que hiciste fue cambiar un poco los colores y la el paradigma. el chabón termina siendo el presidente del mundo, onda. Sí, sí. Termina dominando el mundo, siendo el Bueno. líder de la URSS y gobernando el mundo. Y es como, bueno, está bien. Muy bien, Fran, me das el pie a decir. Sí. Es lo fantástico de la ciencia ficción. Te plantea estas situaciones que por ahí no eran verosímiles y te dan para... Bueno, y volviendo con esto del antropocentrismo, esta idea incluso con los robots, digamos, hasta qué tan importante es El ser humano. el ser humano frente a otra cosa. Y digamos, el día de la mañana, por ejemplo, esta otra, sale una evolución del ser humano que es mejor, más inteligente, más que nosotros fabricamos, como en la X-Men. historia... Algo No, así. en la X-Men, pero también en la historia de... no se me fue. Sueñan las ovejas con... Ah, Blade Runner, sí. Blade Runner. Sí, que me acordé del libro y no me podía acordar de la película. Digo, aparece un ser que es fabricado por los seres humanos, que se parece, pero es más inteligente, más fuerte, más todo. Perdón, Y entonces, ¿hasta qué punto, digamos, tiene derechos a vivir, a no, Appleseed. y a que te barra del mapa? Appleseed. Sí. Que tenés la otra raza que Sí. crean los seres humanos. Ujú. ¿Por qué me fui para el lado de los animes? Pero sí, digamos, pero porque en el Es anime gracioso. también aparece un montón de ciencia Bueno. ficción. Bueno, ni hablar. Sabe Mario Touché está el hecho de que en un planeta como sobrevivieron todos clonándose y son todos varones. Sí. Más allá de los chistes. Ujú. Está bueno el planteamiento porque es como sobrevivió ese grupo de Sí. personas. Bueno, Ghost in the Shell. Sí. Ghost in the Shell es alto ejemplo de. Sí. Bueno, de hecho, el concepto Ghost in the Shell es... Bueno, el fantasma en la, Sí, el el fantasma en la máquina. en la carcasa, sí. en la máquina. Sí, en Bueno, la pero es máquina, sí. lo poético de Bueno, cómo pero vos querés. de hecho, el concepto de Ghost in the Shell viene de Asimov, en Sí, realidad. sí. Es como los japoneses hacen esto de Le dan una vuelta. De agarrar una biblioteca entera y la meten en un manga. Bueno, Sí, sí. pero dicen, poco, bueno, poco lo hacen. Tengo una Biblia, tengo un libro de ciencia ficción y tengo, no sé, un libro de cocina y se los mezclan. Y es como, bueno, Bueno, y sale a algo ver qué interesante. sale. Pero digo, el concepto de Ghost in the Shell, que hoy se usa, digo, es un concepto planteado desde la ciencia ficción. Sí, sí. ¿Qué pasa cuando uno tiene una conciencia que solamente es conciencia desde lo etéreo y no necesariamente tiene una Una entidad propia, digamos. entidad física? Claro. Entonces, O sea, el fantasma en la máquina son pequeñas variaciones de las máquinas Sí. que existen, de hecho, que muchas veces tienen que ver con que los materiales son de determinado tipo, tienen que ver con un montón de cosas, pero son Sí. cosas aleatorias que suceden, que a veces te tira un 1 Sí. cuando iba un 0, sí. y que Asimov le da la vuelta y te dice, esto capaz en un futuro es la conciencia, digamos. La colección de errores. Esta conexión Bueno. de errores... A lo que yo traje del Sí. punto fue eso, de que cuando el ser humano llega a un punto donde se estanca, donde tiene un grado de satisfacción, donde tiene todo servido, donde ya no tiene esa capacidad de proyección hacia adelante, es donde creo que la evolución acaba. Claro, bueno. Creo que siempre está bueno ese planteamiento, está bueno eso de lo del caos. Sí. El caos tiene el acontecimiento de esto, de que algo no es planeado. Cuando algo deja de ser planeado, Sí. creo que ahí es donde, o lo que ustedes llaman caos, para mí es donde creo que realmente está Bueno, el pero hecho... Hay una gran frase, perdón, que pero lo volviendo- sume a eso, es sí. la sociedad avanza gracias a los inconformistas. Claro. Bueno, en realidad Sí, la perdón. ciencia tiene mucho que ver con eso. Sí. O sea, volviendo a la Sí. ciencia. La Por ciencia- eso lo digo. el avance de la ciencia ha tenido toda la vida que ver con eso. De hecho, es muy infame, pero la época en donde más avanzó la ciencia en la historia, así, de pegar un salto cuántico, literalmente cuántico, porque Sí. es cuando se empezó a hablar Sí. de cuántica, fue entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Los avances de la ciencia en esa época fueron impresionantes. sí, y tiene que ver con cuestiones que no terminaban de cuadrar. Digo, pasó, a ver, yo te voy a dar dos saltos, vos dabas uno, pero salto científico. Uno es Kepler. Kepler, con los datos de No, Tycho bueno, Brahe, antes.
estoy hablando antes del 1600, Sí. el tipo había llegado a un sistema solar, todo con esferas, movimientos circulares y después conectando dos círculos, y tenía un error para Marte, que era el que peor le daba, de 0,03 segundos. Que para la época era como nada. Le daba, pero el tipo le molestaba que tuviera un error de 0,03 segundos en sus cálculos. Miércoles Y- que era perfeccionista. Y rompió todo, y ahí es cuando aparece, sale del movimiento circular para pasar al movimiento, no me sale ahora el nombre, elíptico, que es el que hoy conoce uno que se mueve o que modela mejor el movimiento de los planetas. Eso dio, digamos, la revolución de la astrología, de la astronomía, perdón, salió de ese perfeccionismo. El tipo estaba años luz del resto y como no le cerraba, tiró todo y generó la astronomía en su perfeccionismo. Para que después tenga un montón de muchachos que el te tipo hablan sin de la tener idea de proyección de física, Aries sí. proveniente de Marte. El tipo Sin saber gravedad, sin saber un montón de cosas. solamente describiendo los movimientos. Claro, para El chabón dijo, mirá, me di cuenta que si dibujo el área que barre, o sea, me paro en el foco, Sí. en uno de los focos, viste Sí. que las elipses tienen dos focos. Sí. Me paro en uno de los focos Sí, y barro sí. el área que, Sí. cuando se mueve esto va barriendo un área Sí. en la elipse. Veo que barre distancias similares a tiempos similares. Claro. O sea, todo el tiempo es constante el área que va barriendo. La ley de la primera o la segunda, La la segunda. La segunda ley de Kepler. Y eso en realidad tiene que ver con la conservación de la energía desde la física. Y el chabón Sí. no tenía una puta idea de que era la energía. Bueno, sí, pero física. fíjate que eso es de uno mismo de plantearse que las cosas Sí. no son de tal Sí, manera. me quedó el segundo ejemplo, pero bueno. Sí, no, sí. tiene, No, para cerrar el concepto. El segundo ejemplo tiene que ver con el que diste vos. Tiene que ver justamente con el salto cuántico. ¿Qué pasaba? Estaban muy contentos con el átomo de Bohr y los movimientos, digamos, en órbitas definidas de los átomos. El problema que y vino lleg- por Maxwell. No, pero llegó de Broglie, es el que les rompió, que se ganó. Pero Maxwell lo que plantea son, Sí. che, acá hay estas tres cosas que no están funcionando. Sí, Maxwell rompe, pero pasa que a Maxwell hacía ruido y lo taparon, casi el tipo se muere, casi sin que le dieran bola. Bueno, pero en esa época andás a No, hablar pero- de esos temas como no, si fuera... Se suicidaban Sí, literalmente. sí. A ver, ¿cuántos de hecho, tiene esas un- personas existieron y Sí. no conocemos? No. Bueno, a Maxwell lo habían dejado, en realidad, lo dejaron en... Dijeron, no, este loco no. Pero el chabón que rompe, porque le dan bola, nada más que por eso, es de Broglie, que plantea el comportamiento de onda del átomo, del electrón. Cuando plantea comportamientos de onda en el electrón, es cuando se les termina de romper todo el modelo de átomo. Se les va a la basura. Mierda, sí. Y ahí es cuando tiene que venir a la cuántica a salvarle las papas. Como dijo uno, vino Schrödinger y tiró unas ecuaciones de onda. ¿Viste? No, qué chiste malo. Sí, muy malo. Pero no. bueno, la cuestión es esa, sí. La Es crisis, todo relativo. la crisis, o sea, se plantea la crisis, se plantea la crisis en la ciencia ficción para de alguna manera simular esta situación real de Sí. crisis en el mundo y de alguna forma intentar de evitar determinadas crisis, porque sí se ve eso mucho de decir, che, si hacemos esto, podemos Bueno, llegar a este punto. pero esto parte de lo siguiente. Si yo tuviera que explicar una teoría donde sabemos que va a devenir y que la humanidad desaparezca, y yo si lo quiero explicar más atrás que ahora, porque ahora es más aceptado, pues imagínate que lo hubieran tratado de loco y mínimo en Manicomio hubiera terminado. Vamos a decir una cosa así. Sí, sí. Entonces por ahí el tema fue traer a esa acotación de una manera que el público pudiera aceptarlo, Claro. traerlo a un plano natural. Entonces la persona por ahí podría ser una de las explicaciones que podríamos tener por dónde nace la ciencia ficción. Sí. Claro. De una manera de dar un concepto o algo sin que, bueno, te saca la gente atrás con las hogueras, Claro. con una antorcha. Sí, al principio yo creo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de Julio Verne, digo, los elementos ficcionarios tienen que ver con la posibilidad de explorar más allá de lo que se podía en ese momento, de Bueno, ponerle los límites a eso. Él se veía cómo evolucionaba la tecnología de una manera muy acelerada y empezaba en él estudiaba los textos científicos y decía, bueno, ¿y esto a dónde va a llegar? Entonces como una proyección de ese mundo que se veía aventuroso y creciente.
Después va a llegar un tiempos más oscuros, como los de Orwell, y justamente ahí es cuando entra esta cuestión de que ya no se podía hablar de todo. Entonces la metáfora de la ciencia ficción venía a cuento Bueno, para poder hablar de eso que no se de podía. alguna forma Sí. son contemporáneos con Lovecraft en Sí. ese punto. Y es re interesante. Porque hablamos de que como los objetivos o de donde parten es muy similar, Sí. pero también tiene que ver con que son contemporáneos. Claro. Y plantea, bueno, de hecho lo dice Orwell, que plantea él, yo escribí 1984 para que sea una advertencia y no una guía. Claro, bueno. Bueno, pero Después siempre- de ese segundo. Después siempre de ese lo- segundo para decir, che, esto no era joda, boludo. Bueno, para atrás. Ahí es lo que pasa a veces. Uno tira algo de la ciencia ficción, pero por ahí a veces tendría que venir con un manual de instrucciones diciendo, bueno, vas punto a esto, no a esto. Pero eso es como lo ve cada uno y lo percibe. Eso también va a acotación a lo que yo quería tirar, como porque me está dando vuelta en el tintero, Sí. que era el hecho de la autopercepción. Y eso es una cosa que hay que ver qué nos define a cada uno. Hay que ver si en el futuro la autodefinición va a ser por qué es lo que es un ser humano, Sí. o cómo somos como forma de vida, Sí. o cómo tratamos a los demás también. No, puede y- ser. Y esos también son uno de los tópicos en la ciencia ficción. Claro, y hay una cosa que vos decías por ahí, uno viendo películas viejas, yo miro muchas pelis de los 60, de los 40, Aelita, digo, desde la primera película de ciencia ficción que se ha hecho hasta acá, Aelita, la reina de Marte, ¿no? Aelita, la de batalla. Bueno. Sí, sí, Por pero ahí- así dije, no, pero... ¿Qué quiere que le diga, chico? Bueno, pero digo, y cuando uno mira desde ahí hasta ahora, a mí me siguen interesando esa ciencia ficción que te sigue cuestionando y que sigue siendo clásico y trascendiendo porque sigue teniendo una interpretación y lo que tiene de bueno lo que es un clásico es uno sigue encontrando redefiniciones en esas series, en esas películas. Yo estaba pensando ahora, se me vino a la cabeza Invasión B, la miniserie original. Sí. Digo, sigue hoy uno encontrando en ese Relato. relato un montón de elementos que todavía te siguen cayendo fichas o que se pueden seguir redefiniendo con la época. Sin ir más lejos, ¿cuánto es el que arrancamos hablando y todo lo que venimos hablando y a dónde hemos terminado? Sí. ¿Cómo han variado nuestros conceptos? ¿Cómo Sí. hemos ido adaptando todo esto? Y eso que estamos en 1 hora y media. Imagínate con más de 100 años lo que podemos llegar a... Claro, No, no, pero sí. por eso, o sea, es... perdón, se me fue. Sí. A mí me pasó varias veces, puede Pero- fallar, dijo. Pero sí, tiene esto de que se redefine todo el tiempo. Es cierto eso que decías, no importa que los avances científicos estén, los planteos siguen siendo válidos y la ciencia ficción sigue siendo ciencia ficción. Sí, lo bueno es eso, que no le estamos encontrando un techo. Siempre que la ciencia ficción se ha podido, no sé si redefinir, pero ha podido encontrar nuevos horizontes. Ujú. Yo, sin ir más lejos, bueno, en realidad yendo muy lejos, Es relativo. no, te digo, yo estuve en Tokio Ujú. y me acordaba Bueno, de leer las descripciones de Bradbury, de cómo era la ciudad. Y era medio bizarro, No te digo como, bueno, esto es terrible, esto es horrible, pero sin embargo, había un montón de la cuestión futurista que plantea Bradbury, que igualmente no la describe tanto. Pero había cosas que sí, y yo el tono, el color de las cosas, tenía mucho que ver. Ujú. Y yo me quedé como, mierda. bueno, vuelvo a lo mismo. Con Es eso. lo que es el proceso de autodefinición lo definimos. Mm. Por ahí, imagínate, una persona la sacás del campo y la llevas a Tokio. Es como si hubiera dejado a Marte. No, Sin ir más lejos. No, Sin ir más lejos. Y es fíjate Marte. cómo es lo que... Es Marte, Por vos eso no tiene que ver con lo natural. Y es re loco porque vos no entendés cómo la gente. Cómo está tan lleno de gente, hay tantos edificios y sin embargo parece tan vacía la ciudad. Es infernal. Es una locura. Vos caminás por un barrio y no hay nadie. Ves los pasillos, no hay nadie. Y la gente está ahí. El tema es que está tan. Igual, vamos a ser sinceros, vos que has visto anime, bueno, todos en general, vemos que también los japoneses tienen una tendencia a hablar mucho de lo que se viene como consecuencia. No, sí. Y habla mucho, Sí. digamos, de ese, también de lo que vos hablabas en un momento dado, con las advertencias, que por ejemplo se muestra un tipo de ciencia ficción donde se ve un futuro posapocalíptico, en Sí. el cual se ven muchas cosas. Y los miedos, digo, a ver, uno entiende por qué Godzilla
funciona tanto y sigue funcionando tanto en Japón. Digo, porque los tipos le cayeron 2 bombas atómicas, le volaron 2 ciudades. Si vos no te planteas un poco las cosas ahí, Claro, Vos pero ves- o sea, pasa ya que nada te puede mover, No, 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 digamos. pero- Es como, uy, un meteorito. Bueno, pero te interpela. Digo, vos sos... vos ves la foto del Sí. Museo de la Paz no. de Hiroshima y es una locura. O sea, es impresionante. Pero digo, Hay un es muy difícil de mencionarlo. Hay un triciclo ahí que vos ves y es un carbón con forma de triciclo. pero digo, frente a eso, frente al miedo de la extinción masiva, de la radiación que queda después, de toda la problemática que te deja que te hayan tirado 2 bombas atómicas en tu país, te plantean un montón de miedos que le detonan y que los interpela Godzilla. Bueno, Sí. volviendo Entonces, a esto de que digo, por eso, Sí, Godzilla. Y es Sí. gracioso porque termina siendo un personaje que la Sí. gente quiere. A Godzilla lo quieren, Sí. digamos. Y es como, así es un lagarto gigante que destruye por la eso ciudad. que digo, Pero ¿cómo, termina siendo bueno Godzilla porque cómo defiende a definimos Tokio. las cosas? ¿Cómo Sí. definimos las cosas? Sí, sí, sí. Fíjate que para ir, Porque poner que si fuera que se pelean 2 países y Godzilla es el que lo defiende. Y algo que le va a tirar, pero que no nadie se va a preocupar porque destruya la otra ciudad. ¿no? bueno, pero esa última como Japón de alguna manera al tomar a Godzilla como un héroe es abrazar a sus miedos, digamos. De una. Es como de alguna manera desde ese lugar fantástico, ciencia ficcional, por ahí no, si es posible tener un lagarto gigante, eso podríamos ver. No, Pero digo, A desde ver. ese lugar, Es lo bueno de la ciencia ficción, Sí. nos permite decir, ¿por qué no? digo, Creo que si tenemos que abrazar un poco la ciencia ficción, tenemos que decir, ¿por qué no? Bueno, pero desde ese lugar les plantea justamente a los japoneses por ahí ir cerrando esa herida que les deja abierta dentro La de su, guerra, de sí. su Y país, funciona ¿no? también, La guerra ¿cómo se mundial, llama? la situación. Como para, bueno, normalizar algo que no puede ser normalizado, que no puede ser ¿Cómo entendido, claro, pero cómo te mete en la lo quieren cabeza? razonar. Sí, sí. Y es por ahí la manera de cómo cerrar un poco o tratar de, bueno, buscarle la vuelta y decirle, bueno. Y hablando de eso, que no sé, me quería que se me vaya, Sí. era lo que, cómo todo se reinventa, se vuelve. Imagínate Sí. que estamos hablando ahora de la radiación y hace poco salió esta serie de Chernobyl. Sí. Y es todo que vuelve a salir o vuelve Tuvieron a que salir. hacer un quilombo porque había gente que quería pasar al... O sea, en general pasa gente al predio de Chernobyl sin avisar. Pero la cuestión es que hubo una cantidad de gente un poquito más grande. Tuvieron que, desde los 2 lados, hacer más guardia, poner más cosas porque la gente quería entrar. Que por ahora igual no es peligroso. Si no te acercas Al núcleo. a la zona cero no pasa Sí. nada. Estás a 2 cuadras y no pasa nada. Puedes estar ahí un par de Determinado tiempo, todo es relativo. Sí, siempre te depende de la cantidad de tiempo. La exposición, la hay exposición un- nuclear es como complicada. Sí, bueno, es una cuestión de tiempo. De hecho, es muy interesante porque lo contábamos. Hay un bosque en Chernobyl que las hojas nunca se pudren. Entonces, están... Se alimentan a radiación. Sí. Llega un punto, tienen, no, tienen pero- unas bacterias. Sí. alimentan ¿Cómo de se adapta a lo natural? No, pero caen. ¿Vos qué pasa? En un bosque viene el otoño, caen las hojas y hay hongos, hay un montón de microvida que la degrada. Ahí Claro. cae y queda como con tanta radiación que cae una hoja y el otro otoño caen otras hojas y otro otoño caen otras hojas y tenés un colchón de hojas que nada degrada. Porque no hay hongos, no hay microorganismos. ¿Qué es lo que se usa hoy? O sea, eso es lo que hacemos con la fruta en Ezeiza acá en Argentina. Que la pasamos para radiación, te la podemos exportar sin que se pudra. Pero bueno, ese efecto es como normal. No se te pudre nada. El Chernobyl. Y bueno, Cuac. Que lo dejé duro. después pobre Fede. no, es que bueno, pasa que cuánto nos estamos yendo del tema de lo de la ciencia ficción ¿Y cuánto se vuelve verdad? y cuánto se vuelve verdad. Sí. Es que, bueno, es lo bueno de la ciencia ficción, siempre te hace ver cosas que por ahí no te planteabas. Y es lo bueno para Y mí. después decís, che, esto es verdad. Esto pasó. Y esto puede pasar también. Ujú. Siempre está la cuestión trascendental del tiempo. Ujú. Sí, Sí. y bueno, y lo que uno, la frase esa que uno dice, que la realidad supera la ficción en muchos Sí. casos. Y eso es interesantísimo, porque es algo que cada vez se usa más como frase para describir una situación. Claro, pero digamos, uno podría ver las películas de los 80, Johnny Mnemonic, que hacía un planteo futurístico de lo que era el internet. Y cuando vos lo mirás ahora, pues sí te quedaste corto, macho.
te quedaste corto. Digo, y vos ves eso, digo, a aquel New Reeves de la ciencia ficción en los primeros años. Sí, totalmente. Lo que hacía con 2 guantecitos. Claro. Pero, digo, hoy se puede hacer mucho más. Eso todavía. fue también un chiste en la película de Ready Player One con el tema de los guantes. Puede haber sido como un guiño. Ah, cuando... Los guantes que tenía era del Virtual Boy. Sí. Ah, No, pará, ¿qué parte decís? Porque... no, porque como hablan al principio de la película. Cuando se pone el traje. Sí. Puede ser que haya sido un guiño. Es posible, pero viene del libro. Yo Sí. leí la novela de Ready. Bueno, si vamos a hablar de Ready Player One, hablemos. Sí, tira. Está bien, porque yo leí la Tira esa pokebola. Yo leí la novela y bueno, trae este planteo de toda la sociedad se fue a la mierda. Estamos en una distopía en la que la mayor parte de la población es decididamente pobre, pero cuando uno es chico, vos tenés un hijo y te dan este aparato, que es un casco de realidad virtual y unos guantecitos que te permiten manejarte en este mundo que se llama Oasis, que es un mundo virtual o que está online todo el tiempo y vos estás conectado siempre. Volvemos al viejo principio de, bueno, le damos entretenimiento al público y con eso nos arreglamos. Bien. Lo que hacían los romanos. Sí, bueno, sí, tirale. Sí, bueno. Es Pan- así. Pan y circo. Pan y circo. Pan y circo. Sí. Bueno, Julio César. casi no hay pan, pero en este Pero hay caso mucho circo. Hay muchísimo circo, sí. La cuestión es el planteo del... Bueno, ya la película la han visto. El planteo es el tipo que inventó este mundo se muere y dice dejé mi herencia al que Legado también, si mi querés. legado, sí, bueno, literalmente el tipo dueño de la empresa esta que hizo una locura, Sí. al que encuentra el easter egg que dejé en el juego. Y la gente se vuelve loca durante años buscando pistas de dónde mierda se encontraba esto. Pero fíjate cómo ponen algo natural, bueno, cuando en realidad es algo malo. Es algo malo. Y todo el libro, vos estás leyendo que el flaco habla de sí, y estuve yendo a tal lugar y tal otro, pero el chabón está clavado en su Creo que casa. incluso es más crudo que el Matrix. Porque en Matrix como que vos lo ves definido. Y esto como que lo sabés vos y encima lo aceptás. Sí, En Matrix no lo sabés y es como... En Matrix es como que, pero esto es raro. El chabón termina viviendo en un departamento... Remolques sobre remolques en la con película se ve. Sí, no, al principio. Pero después es como, bueno, sí, se hace famoso, gana guita, qué sé yo. Y claramente se va a ir a otro lado porque aparte explotan todo. Le explotan toda la mierda, le dicen, che, te haces el vivo y te matamos a tu tía. Y hizo mierda todo, cayeron bombas literalmente. Sí. Y se fue a vivir a un lugar al centro cercano a donde están los servidores de esto para que le funcione mejor el internet, para tener menos ping. Es muy El gracioso. sueño del pibe. Es muy gracioso, pero Como, bueno. como te decían en la inmobiliaria, todo su ubicación. Pero volviendo, Sí. el planteo es ese. Es normal para esos pibes estar viviendo dentro de esto. Y el planteo es ¿qué es lo real en este mundo, digamos? ¿Es real? O sea, que volviendo tal vez a Matrix, ¿es real lo que pasa en Matrix? O sea, la vida que vive la gente dentro de la Matrix, ¿es la vida o no es la vida? ¿La vida es estar clavado, enchufado a una máquina? ¿Cuál es tu definición de vida? Claro, Claro. o Tu lo definición mismo- de vida por ahí ¿cuál es eso. ¿Cuál es la definición de la realidad? Porque realmente la gente socializa hoy en día, bueno, Bueno, pero también está... hola Twitch. La gente socializa a través de las redes. Sí. Bueno, a través a del veces se streaming, acerca y a veces se aleja la tecnología, hay que ver eso. No, y hasta una lógica, digo, ¿qué pasa cuando alguien te dicen por internet, alguien que vos seguías, te dicen murió y no sabes si murió o no? Esta persona fallece, muere en internet. ¿Muere en serio? Muere, o sea, si vos muere en agarrás... una realidad. Claro, pero está viva, está muerta, si para vos esa persona que vos seguías. Y que si Te avisan en que tu está reali- muerta. En tu realidad, sí. Pero Capaz que en el cosmos de esa persona, en las personas alrededor de él, Mm. sigue vivo porque la conoce. sí, Vos que la conocés fuera de ese cosmos, que Sí. es el cosmos de la internet, ponele, para vos y un montón de personas más estás muerta. claro, pero a eso voy. Después tendremos un par de paranoicos que dirán, no, está vivo, debajo del Pentágono. Sí. No, pero pero es un muy buen punto.
No, yo no es, miento. es la pregunta de que si el árbol se cae y nadie lo escucha, si se cae realmente. Es eso, ¿qué es real? O sea, lo real es lo real para uno, hay una realidad absoluta. Sí. Hay que ver que también uno si dice, si está... Y bueno, y el planteo viene por esto, digamos. ¿Qué es lo real? De hecho, si no... Y hay gente que no se la quiere plantear. La serie es ligeramente mala, pero el anime Sword Art Online, al menos al principio, plantea esto de, che, los metí en un juego online, bueno, ahora no pueden salir y si se mueren les frío la cabeza con un aparatito. Hacksain, un O sea, proto. el coso este que los está metiendo acá y que los está haciendo dormir, les puede freír el cerebro si se me canta el orto y si se mueren en el juego, se mueren posta. Y de repente un montón de gente vive 2 años en un MMO. Y vos estás como, bueno, genial. Y de repente los pibitos que salen de ahí, los que salen vivos, porque un montón de gente se suicida y hay un montón de cuestiones. Por más allá de la trama, que tiene un montón de mierda y es medio pelotuda, en algunos casos, muchos diría. La cuestión termina, y claramente los pibes que están ahí terminan súper traumados y súper... no se encuentran en el mundo, porque su mundo ya no es Ese mundo. ya no es ese mundo, o sea, estaban adaptados, sí. estaban acostumbrados a vivir en ese otro mundo que no era el real, por decirlo de una manera. Perdón que siempre te haga lo mismo, es como percibimos nosotros las cosas. Claro, sí. Y hay que ver cómo si esa percepción nos define. Capaz que lo que le pasa a estas personas que vos decías ahí es que han dejado que ese mundo los defina. Pero que Entonces, es un punto que no puedes evitarlo. Te adaptás. Es que es eso o morir. Claro. Porque si no es como que vas a tener el problema a la inversa. Pero el No tema te es... adaptás a este universo, al universo donde Sí. es la normativa. Lo que le dicen es o terminan el juego o se mueren. Básicamente es así. Y un montón de gente, después de un montón de tiempo que no pudo hacer nada, Porque me se imagino los mataba. flaquitos llegando a un castillo diciendo, aquí no está la princesa Mario Bella. Claro. Sale el 2. Te querés morir, Sí. No, Esta es la primera entrega, después no quería decir nada a los chicos, no quería asustarlos, pero la segunda. lo que está muy mal en un montón de cosas de la serie es que pegan un salto entre que el chabón es nivel 1 y nivel 70 más o menos. Bueno. Y es como, bueno, pudo haber un montón de cosas en el medio que estaban buenas, te las salteaste, ¿por qué hiciste eso? Tengo que leer las novelas, pero vienen de novelas. Oh, Pero es interesante. Plot device. Sí, plot device. Y después tiene el Deus Ex Sí, Machina sí. al final también, obviamente, claramente. Sí. Plot device de Deus Ex Machina, los dos elementos que no tenés que usar. y en la ciencia ficción yo creo que la mata. Sí. Creo que, no tengo que me des una explicación perfecta, pero dame un cierre. Sí. Claro, Plausible, bueno, esperable. Después de siendo después margen. de como 3 temporadas, la temporada actual es cuando plantean cómo realmente funcionaba, porque se le tiene que dar un cierre y por qué el tipo que inventó el juego quiere matar a todos y que toda esa mierda. Porque tienen que explicarse. Cuando Bueno, es lo que por ahí tenés lo que pasa con muchas series. Introducción de personajes, historia. y no por saben ahí- cómo terminar. O peor, No. no tienen tiempo. Ah, Y apuran todo y te querés matar. Y no sé, y a veces... y los japoneses tienen eso. Sí, Hay una, no sé si conoces Sí. Hunter X. sí. Bueno, Hunter x Hunter todavía no terminó el manga y no Sí. se sabe si va a terminar. El chabón no tiene, está paja de la vida. Básicamente Es el que está casado con la- sí, bueno, sí. El tipo ya casado, está, o sea, el tenés la tipo vaca. inventó, es el que escribió Yu Yu Hakusho Sí, y Hunter x Hunter, Sí. que son dos de los shonen más icónicos de Sí, la historia. claro. Está casado con la mina que hizo Sailor Moon. Ya está, No me tiene fui. que hacer nada en su vida, sí, tipo. sí. No tengo apuro, que me vengan con la policía. Y te Claro. digo la verdad, como le decía vos la otra vez, para que me lo termine mal, Sí. nada, deja. No, dejá Tomate de tu hacerlo. vida. No, pero Bajate los huevos, ya Hay está. un punto, bueno, siempre voy a traer una frase de Truman, Capote, que decía que terminar un libro es como sacar a una persona al patio y pegarle un tiro. Un poco extremista, Sí, pero bueno. esas son frases de Truman Capote, digamos. No las mías, pero bueno, como que a veces terminar un libro es difícil. Es difícil. No, Y- no, no. y- No, y sí. igual los japoneses Sí. están como... Es muy sabido que son muy complicados para terminar sus historias. Son bastante malos Sí, para terminar sus historias. Y otro tema es, a veces no es necesario explicar todo. No, Y creo que muchas veces hay muchas cuota de películas que misterio se sirve. estrenan ahora y uno va a ver y qué sé yo, que cuando se quieren poner a explicar todo, se termina... la pifian, porque a veces justamente el mundo o la historia o lo que uno está contando
toma elementos de la ciencia ficción no para ser explicado, sino para justamente plantear estas crisis. Y si vos te basas en los detalles y en cómo funcionan las cosas, pierde el interés. Imagínate que en Star Wars se te pusiera a explicar cómo funciona el dispositivo por el cual viaja. O el sable luz. Sí, ya está. Yo quiero pelear con espada, no me importa qué Bueno. mierda. O sea, qué mierda hacen y por qué. Están buenos algunos capítulos por ahí que de la serie 13G o algunas historias que han tratado de explicar algunos puntos. Pero hasta por ahí nomás, pero no pero ahonda. nomás, No, pero está bien. en la medida Forma que no, parte de esa mística que tiene. Claro, sí. Tiene... en la medida que esa explicación no traiga más interrogantes y se cierra en sí misma, Oh, es Claro. como la amenaza fantasma cuando dijeron que teníamos miniquelones. Y dije, ajá. claro, después te la tiraron a la miércoles esa teoría, pero bueno, a lo que voy es cuando vos intentás darle una explicación a algo que no necesita una explicación y que funciona como plot device, uno no los explica, funciona, y entonces ahí es cuando funciona, porque vos te centrás justamente en esas crisis y en esas contradicciones. La historia que querés contar. Claro. Nadie se pregunta de cómo funciona, dónde le tiene las pilas el Digibyte de Sí. Digimon. No, No. sé. A nadie le interesa saber cómo Claro. funciona. Hablando de el mundos condensador de virtuales, flujo ¿no? De Volver al Futuro. ¿A quién mierda le importa cómo funciona el condensador de flujo? Sí. El loco te dice que ¿Vos lo sabés que el soñó, cosito triangular ese que que si el- le pones la fecha ya está? que le pones basura y viaja. O Sí. plutonio en la primera película. Ah, sí. Después basura, Sí. le podía poner ¿Cómo lata. era? Lata, Sí, ¿por sí, qué sí. lata? No sé, pero basura. Ah, no. Reciclaba todo. Banana, yo me acuerdo de una cáscara de banana. Sí. Una cáscara de banana, Sí, le, sí. le mete, le tira la Coca-Cola y Sí. le tira la latita. Bueno, ahí también te está diciendo algo y que estamos hablando de los dos mensajes. Sí. Sí, obviamente. Sí, obvio. Eh. Pero sí tiene eso de que muchas veces el intentar explicar cosas hace que se pierda la mística de determinadas otras. Y es cierto. O la enriquece o la empobrece. El punto intermedio es pasarlas por arriba. Por ahí. Claro, sí, me parece No, pero que la clave pero es... que si lo vas a explicar que sea parte de la historia, digamos, que tenga que ver con el hecho Que de- vuelvas a hablar de eso. Claro. Sí. Que no quede ahí. Bueno, de hecho en SAO que vuelve todo porque de repente hay una crisis interesante porque, bueno, pasa esto de que tenían estos aparatos, lo que pasa es que las distintas temporadas como que van haciendo más uno a la tecnología esta de inmersión y cada vez son más inmersivas y ahora tienen uno que es de realidad aumentada y tienen puesto un cosito acá y casi la mitad del mundo es de realidad aumentada, le aparecen las cositas de Facebook y boludeces en la pantalla, en la cara, así como alrededor y como, tenés un llamado y que te llega por acá y qué sé yo y todo boludeces. Sí. ¿Cuántos años atrás decíamos que esto no era posible y Claro. ahora está? No, Y ahora casi. no, y a mí Y lo de que... hecho, bueno, sí está. Sí. Y después una de las cosas que pasa con la literatura y con Digamos, el cine, depende de tu nivel económico, pero bueno, sí, está. a veces... Pero bueno, la cuestión es que plantean como una explicación de algo que tiene que ver con cómo va avanzando esto, Sí. de por qué el chabón quería lograr esto. Querían en realidad poder simular vida con inteligencia artificial, Sí. entonces metieron a gente adentro de un lugar a que experienciaran cosas y los monitorearon completamente. Para simular personas, básicamente. Pero básicamente, que las personas, como que la ya- máquina vaya aprendiendo cómo es una persona. digamos, para Observa- crear observando gente. ¿es una inteligencia artificial o es una simulación de una simulación? Es una simulación de una persona. O sea, Entonces no es enteramente propio. Bueno, pero ahí están las condiciones y están Bueno. las contradicciones y ahí está la historia, digamos. no, y después te inventan. Eso es lo bueno también que después tiene la te ciencia inventan- ficción, que puede discutir. Después te inventan el plot device de que descubren de dónde viene la conciencia. Entonces pueden copiar la conciencia de una persona y lo que hacen es copiar la conciencia de bebés y los crían adentro de un juego. Y esa es la última temporada que es como. Que es como tarado. No, Porque al pibito lo meten adentro de un juego. Porque sí, bueno, pasan cosas. porque pasaron cosas. Porque pasaron cosas. Basta de spoiler. Termina enchufado en una máquina, pero no importa. Sí. Eh, Lo que íbamos con esto es, bueno, cómo la ciencia ficción nos plantean estas cosas así interesantes y hasta chocantes con lo que con teníamos. nuestra realidad. Sí, sí. Sí, pero lo bueno es eso que tiene la ciencia ficción, que uno se puede plantear estas cosas, que tenga esa disyuntiva de decir, de no aceptarla y de buscarle una manera de verla, una visión. No, y hasta de un recurso para plantearse el concepto de bien, el concepto de mal.
el concepto de humano, el concepto de todas esas cosas. Y creo que eso ha hecho que hoy la ciencia ficción tenga un espacio relevante en la sociedad y bueno, y acá los que estamos acá. Y que haya trascendido. Que haya trascendido y que sigan habiendo elementos y que se siga escribiendo, pensando. Trascendido lo digo en el sí. sentido de que ha trascendido lo que es algo. Sí, un antro. Sí, no, un arte o algo imbuido en un libro. Y por ejemplo, lo Asimov con las leyes fue aplicado a la ciencia de una manera. Bueno, y algunos conceptos de esos que se vieron sirvieron para crear estos aparatos. Bueno, ni hablar, a ver, si siempre termino hablando de Elon Musk. El chabón tiene una empresa que bueno, pero igual, tiene una empresa que investiga sobre inteligencia artificial. Así que viene al caso, viene muchísimo al caso. Bueno, el tipo dice que tiene miedo, ¿entendés? Y es un tipo que tiene un grupo de gente muy, muy capacitada que está trabajando sobre inteligencia artificial. Sí. Y bueno, pero veo. Lo dejo a criterio de que lo escuche. No, pero una de las cosas que hemos charlado es el planteo hoy acerca de qué pasa cuando un auto que está tripulado por una máquina se encuentra con dos situaciones que no puede evitar. Por ejemplo, se le rompen los frenos, va a alta velocidad y se le rompen los frenos y tiene dos posibilidades: atropellar gente o hacerse mierda y matar al tripulante. Es que por la segunda ley y la tercera debería hacerse mierda. No, pero el problema es que tiene un tripulante, tiene una persona ahí adentro. Entonces, creo que ahí vamos en una cuestión matemática. No, pero a lo que voy es. Pero bueno, esas contradicciones. ¿Y si es un perro? ¿Y si es una persona? ¿Si es una persona grande? ¿Si es un niño? ¿Qué nivel de conciencia? ¿Cuántos más o cuántos menos son? Claro, pero entonces empieza... O sea, también está el hecho de eso. Estamos razonando cantidades de vidas. Claro, sí. ¿Qué tan importante es una vida? Y aparte lo que le importa a la gente, ¿quién es el responsable, no? Claro, ¿y quién es responsable del hecho? Si es el tipo por no haber hecho un buen mantenimiento del auto, si es la máquina por tomar una mala decisión. Si es no sé, la empresa gente que mantiene la calle porque estaba rota o lo que sea. O parte del caos. Claro, pero a lo que vamos es, te empiezan a plantear un montón de nuevas contradicciones que la ciencia ficción ya se viene preguntando hace un tiempo. Eso es lo interesante de todo esto. Sí, mucha reminiscencia que por ahí uno puede tomar la ciencia ficción y lo bueno es eso, que la ciencia ficción por ahí te da más para hablar, o no sé, debemos encontrar un techo, como ya había dicho, y bueno, es un tema muy, muy interesante. Así que bueno, sí, estamos... venimos parejitos. Yo creo que igual estamos madurando el knockout, digamos, como que ya, no sé si quieren cerrar con alguna idea. No, creo que para mí no tiene que ser una cuestión de que te puede gustar o no la ciencia ficción, sino de que uno la puede disfrutar. Que aprenda a entender de que por ahí no tiene que ser un tópico o algo que... Incluso por ahí está mirando ciencia ficción y no se dio cuenta. Claro. Y bueno, como cuando uno era chico, yo qué sé yo, uno miraba anime o miraba ciencia ficción o miraba cosas que no sabía que eran lo que eran y decía, che, esto me gusta y fin. Bueno, eso es una cuestión del ser humano, como va evolucionando propiamente dicho cada uno. Uno no se cuestiona cosas hasta que crece. O hasta que llega a un punto del ¿Qué decís, che, y esto? Pero mientras creo que también la humanidad puede, por ese lado, llegar a un punto de planteamiento donde, bueno, no defina, como vos dijiste, por el ser humano. Sí. A ver. ¿Qué es lo que crees finalmente? Te creas de Ghost in the Shell. Tengo estas dos cosas. Y bueno. Rojo y Ghost in the Shell. Ghost in the Shell le vamos a mostrar a nuestros televidentes. Ghost in the Shell y ahí que ha estado Hijo Rojo en Superman. Cuando quieran pueden tirarnos un billetín, ahora que tiramos un chivo. Sí, la mente capitalista, como todo, es para juntar dinero, aunque sea la ciencia ficción. Sí. Sí, esta en realidad es una adaptación de varios de los cómics. Sí. La realidad es que el manga no es tan... ¿Sabes lo que nos faltó? Y no quiero tirar el tema, pero hubiéramos tenido un rato para hablar. Hoy que lo tocamos, que no lo dijimos, cuando hablamos de los post-apocalípticos, Akira.
Akira. Bueno, que es como... Y ahí tenemos un rato. Pero Akira marca mucho de los elementos... Muchos de los elementos que estuvimos hablando hoy. Claro, que están y que son parte constitutiva de todo anime hoy, digamos. Muchas de esas crisis, muchas de esas contradicciones, mucho de... Hacia dónde va el ser humano, Sí. la percepción de la realidad. Claro, todos... Bueno, no, y bueno, pero algo es un clásico tal vez todavía. otra cosa que tal vez no lo tocamos tanto, que es que incluso, bueno, ha tenido que ver, como lo decíamos de X-Men, ha tenido que ver con un intento de criticar o volver a repreguntarse cosas respecto de la sociedad, a la propia sociedad, como la sociedad preguntándose cosas a sí misma, digamos. Sí, que tampoco... Es como somos tan así, digamos. La sociedad no tiene que ser autocomplaciente en ningún momento dado. Ujú. No, no, Sí, no. como decía vos, tiene que Tiene, cuestionar. tiene que tirarte con algo, Sí. digamos, en algún punto. Tiene eso. No, y digamos, el hecho de que un libro te ponga en situaciones incómodas es lo más interesante, ¿no? O sea, que, a ver, el arte... ¿Qué libro se disfruta que no te Yo creo que lo que mayoría nos Claro. atrae acá en el grupo es eso, cuando hemos estado leyendo algo, hemos estado viendo algo, que ese clic que vos dijiste, Che, ¿y esto? ¿dónde estoy parado? Y Bueno. eso es lo que por ahí tiene ese giro que tiene Sí, bueno, la pero ciencia ficción. justamente el arte dicen que tiene que tener estos dos elementos, incomodar al que está cómodo y reconfortar al que está sufriendo. O sea, esos dos elementos son los que uno espera en el arte. Y la literatura, el séptimo arte, el cine, todo esto son elementos artísticos. Y que, digamos, y ahí creo que cuando te ponen en esa situación de incomodidad, creo que está haciendo su trabajo. Sí, es como donde vos te replanteas cosas y podés ver otra Ujú. perspectiva. Bueno, no queda entonces otra cosa que despedirnos y decirles que estamos acá volviendo después de mucho tiempo. Después de bastante tiempo. Sin- Estuvimos en sin- el medio de las elecciones, Sí. tuvimos un montón de cosas. Pasó mucha agua bajo el puente, diría, no nos pudimos... Vamos volver a ser conectar. realistas, no somos un ente que vive solamente del aire. También. Así que son las Pero cuestiones agradecemos gente que se ha humanas. conectado hoy y Sí, muchas gracias. muchas Primera gracias. vez, pero agradezco igual. Y como esto después se retransmite por YouTube, también le mandamos... Sí, pásenme el link. Sí, Sí, le mandamos Que me hagan un la saludo a piña todos para los que que nos no le estén dije. escuchando. No sé si querés decir algo más. no, estoy. Nada. Bueno, Estoy como. Sí, yo tenemos sí puedo para decir hacer algo, con- es agradecer a la gente que se toma realmente su tiempo, porque bueno, por ahí lo disfruta, pero hay veces por ahí otro está haciendo otras cosas y bueno, Sí. es como este programa puede llegar a crecer de Sí, más en más. Bueno, Sí. Bueno, Bueno, listo. cualquier cosa también pueden escribir para opinar, así esto puede seguir creciendo, Ujú. sí, como sí. listo. todo. Y Bárbaro. conformidad, chicos. Bárbaro. Nos Bueno, vemos.